corazón, a mi espíritu, porque yo escucharé y seré hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos concede de estar aquí y doble privilegio de predicar su palabra por su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, santificado sea su nombre. Es una bendición poder compartir hoy con ustedes, invitarles a que abran su Biblia en el libro del profeta Isaías. Los profetas mayores, o el profeta mayor, 66 capítulos, algunos le llaman como que es una mini Biblia también. El libro de Isaías es el libro de profecía más largo. Lo tienen, libro de Isaías, capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 8. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos para santificar tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Santificado sea tu nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Santificado, bendito el nombre del Señor Jesucristo. El nombre de Adonai, Adonai, Jehová, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del Señor Jesucristo, Dios y Padre, Dios nuestro, gracias, gracias, santificado sea tu nombre, Señor, y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Yamai Shamai Shahakai Yamai Shamai Asia, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Alabado sea tu nombre por la eternidad. Temible, Señor, y temido tu nombre, Señor, entre las naciones, entre los pueblos, entre los reyes, entre los poderosos, entre los valientes. Tu nombre sea temido, Señor, y sea santificado. Ay, Samaya Sohakiamas, Sakeira, vaya Soma. Sea tu nombre exaltado, Señor. Purifica por tu misericordia, Señor, y con tu poder nuestros labios. Purifica nuestra boca, Señor, porque mencionamos tu nombre. Adonai, Señor Jehová de los ejércitos, porque mencionamos ese nombre. Jesús, Jesucristo. Perdona, Señor, nuestros labios, nuestras palabras, Señor, sean purificadas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Todos, cuando somos llamados, deseamos y anhelamos, como siempre digo, servir. Cuando hay un llamamiento de Dios, aunque hayan miedos, temores,
siempre anhelamos. Y este es un texto y otro que no quise leer, luego lo leemos, pero siempre encontramos ese texto donde dice: ¿a quién enviaré? Y siempre nosotros oramos y decimos: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Y hasta hay canto y nos sentimos bien capaces en medio de nuestros temores, pero decimos: yo voy, porque Dios está preguntando quién va, y yo voy a ir en su misericordia. Yo estoy aquí. ¿Y a qué vamos? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pues a predicar el evangelio. Amén. ¿Y qué es el evangelio? Es el otro texto que le digo que les iba a leer. Pues son textos que usamos siempre. Y no es malo usarlos. Pero hoy, por la misericordia del Señor, con la gracia del Espíritu Santo, quisiera que consideremos el contexto de estos textos. Y antes que se me olvide, quiero decirles el tema, porque a veces se le olvida a uno. Es el encuentro con la santidad. Amén. El encuentro del ser humano con la santidad de Dios. Y el otro texto es San Juan 3:16. ¿A quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? Y rápido el profeta dice, en el acto, dice: heme aquí, envíame. Y el Señor le dice rápido también: ve. Ese es rápido. Amén. Y el otro texto que nosotros siempre tomamos es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo texto, pero también tiene un contexto y lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje con la gracia del Señor. El contexto aquí, quiero que vayamos atrás, siempre en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1. Y vamos a ver que no es tan rápido o tan sencillo como aquí se resume. ¿Quién irá? ¿Quién enviaré? Dice el Señor. Ando buscando hombres, ando buscando mujeres. Y de repente surge alguien y dice: aquí estoy, Señor, envíame. Y el Señor le dice: sí, vaya. Y va. Y entonces hay un poder y se desata la gloria y hay frutos. Y va a sembrar y trae gozando la semilla, la cosecha. Pero vamos a considerar un poco más el contexto para que entendamos la seriedad del llamado y la seriedad del compromiso y la seriedad de lo que Dios, de lo que realmente somos, de lo que es Dios y de lo que nosotros somos delante de Dios, de la mano de Dios, de lo que somos sin Dios. Dice en el 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Paremos aquí, seguiremos con el 5. En la antigua Grecia se sabe de los filósofos famosos, y uno de los famosos filósofos fue Diógenes de Sinope, conocido como el cínico o el perro.
Diógenes era un hombre que vivía una vida en austeridad, que vivía una vida realmente de pobreza. Era un hombre muy inteligente, muy capaz, era un filósofo respetado. Y él vivía en una tinaja, en una olla de barro, una especie, algunos llaman una cueva, pero vivía desnudo, por eso le llaman el perro, porque era que vivía casi una vida de perro, ¿verdad? En la calle, con poco. Pero era tan famoso porque él daba sus enseñanzas, era poco ortodoxo, pero él enseñaba al pueblo a su manera, al pueblo de Grecia. Él era de Sinope, de Grecia, de Atenas, perdón. O sea, él era de Sinope, pero enseñaba al pueblo de Atenas, en Grecia. Y era tan famoso que Alejandro de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ese hombre quiso conocerlo en persona. Y era uno, ya ustedes la mayoría saben quién era Alejandro, que conquistó el mundo antiguo, todo lo que se conocía como el mundo antiguo, y nadie pudo hacerle frente. Y cuando ya no había que conquistar, el hombre, la vida para él no tenía sentido y lloró, porque ya no había con quién pelear, ya no había tierra, según él, qué hacer. Pero, gracias, en cierta ocasión llega y quiere conocer a Diógenes, a Diógenes el cínico o el perro, y llega y investiga dónde está y se para frente a la cueva donde estaba el hombre y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y Diógenes le dice: una cosa te pido, hazte a un lado porque me estás quitando el sol, es lo que necesito. No le pidió riqueza, no le pidió nada, le dijo: hazte a un lado porque me tapas el sol. Entonces Alejandro, que era un hombre muy respetado, le dice: ¿no me temes? Y Diógenes le dice: ¿eres un hombre malo? Alejandro dice: no. ¿Te consideras malo? Alejandro dice: no. Entonces, ¿por qué he de temerte? Versículo 5. Volvamos al 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí hay una situación, hermanos. No he estudiado la moral de Israel o de Isaías en el siglo 8 antes de Cristo, pero estamos seguros que Isaías era un hombre muy íntegro. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que Dios está levantando porque Usías acaba de morir. No fue el mejor rey de Israel, pero sí es uno de los mejores reyes de Israel, que al final, que Dios le extendió sus años, y al final, el último año de su vida fue un desastre. Fue como un héroe, una historia heroica, trágica, donde un hombre termina, como dice Pablo: no vaya a ser que habiendo yo sido heraldo, venga a quedar eliminado. No digo que Usías quedó eliminado, eso lo sabrá Dios. Lo que digo es que Usías fue un buen rey y al final de su reinado cometió errores graves. Pero el pueblo, el rey acaba de morir, por eso él especifica aquí Isaías que fue en el año en que murió el rey Usías, donde el pueblo de Israel quedaba como a la deriva. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a suceder? ¿O quién nos va a gobernar? Pero Dios está levantando a un hombre. Dios tiene dispuesto la guianza, lo que el pueblo va a seguir haciendo y el mensaje que va a dar al pueblo. Y entonces escoge a un hombre íntegro. Isaías está ahí y Dios se revela ante él. Pero Isaías, cuando ve la magnificencia de Dios, Isaías se llena de temor.
Dios no es Alejandro. Alejandro realmente era un hombre malo. Sin embargo, Dios es bueno. Su bondad, su amor y su misericordia es por la eternidad. Un día será su ira, pero su misericordia durará para siempre. Es por los siglos de los siglos y por la eternidad. Su amor es sempiterno, es eterno. Pero Isaías está frente a ese Dios y no tiene la capacidad de soportar y se llena de temor y exclama una exclamación que nosotros debemos interpretar de la manera más responsable. Hacer hermenéutica de esa parte donde dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Es un recurso, estamos hablando de un profeta. El profeta no se paraba frente al pueblo y decía, pues yo pienso, los filósofos en Grecia proponían ciertas teorías y traían una propuesta. El siervo de Dios no trae propuesta, no dice, yo supongo o yo planteo esto. Él llega con un mensaje directo del Señor sin ninguna duda. Y entonces habían mensajes positivos, o no mensajes positivos sino de bendición, y habían mensajes de juicio también. Y siempre que iba a haber que un profeta se iba a dar un mensaje de bendición, empezaba con una frase, y una de las frases era, así dice el Señor, sea lo que fuera a decir. Pero cuando era bueno, acuérdense cuando Jesús comienza a hablar como un profeta con autoridad y empieza a decir bienaventurados. Era el mensaje que él traía de parte de Dios a la nación, al pueblo, a los mansos, a los humildes, a los pobres de espíritu, a los de manso corazón. Amén. Se saben las bienaventuranzas y él usa la palabra bienaventurados. Pero también cuando profetiza, cuando habla sobre a los fariseos, dice, ¡ay de vosotros! Les está diciendo, ustedes tendrán juicio. Ustedes serán enjuiciados. Isaías cuando ve a Dios, dice, ¡ay de mí! ¡Ay! Siente él que una tragedia puede pasarle, porque él es un hombre de labios inmundos frente a la santidad de Dios. Y no se siente tan cómodo frente a la santidad de Dios. Y él exclama, ¡ay de mí, que soy muerto! No se siente con esa vida, no se siente con esos méritos. Él no tiene méritos, se le caen, se le vienen abajo frente a la santidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Santificado sea su nombre. Entonces vemos que no es como quien dice, ¿quién irá por nosotros? Y es yo. Ah, pues sí, vaya. No, pero esperemos un poco y consideremos esto. Isaías se encuentra con la santidad de Dios y ve a Dios en su magnificencia. Sus ropas representan su riqueza. Los ángeles se cubren el rostro para estar en la presencia de Dios. Y este hombre está ahí sintiéndose asustado. Tiene miedo. Se siente como que es muerto. Algunas traducciones, la traducción inglesa dice que se desintegró, que se sintió hecho pedazos. O sea, todo lo que él pensaba que era, o toda la piedad que podía tener, se cayó frente a la santidad de Dios en su máxima expresión, cuando él pudo ver la santidad. Ay de mí, dice. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense,
Él está asustado. Y Dios no aparece diciéndole, no seas tan dramático, Isaías. Nada más te mostré para que te emociones y sepas lo que soy. No, Dios sabe que Isaías realmente está reconociendo su baja santidad comparado con él. Tampoco Dios le dice, muérete como un gusano. No, la acción de Dios dice que el ángel tomó un carbón encendido del altar de la visión que él vio el templo, y tomó un carbón con unas tenazas. No lo tomó con la mano. Un ser superior no toma el carbón con la mano y se quema, no. Tomó con unas tenazas un carbón. Hermanos, a veces pasamos rápido el texto. Perdón. Yo he escuchado y algunas veces yo mismo lo he dicho: Señor, voy a predicar tu palabra, pasa el carbón encendido sobre mis labios. No es pecado hacerlo, pero considerémoslo un poco más profundo. ¿Qué es un carbón encendido? ¿Qué son los labios, hermanos? ¿Cómo expresamos? Nuestros labios es una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo. ¿Usted imagina que alguien le ponga un carbón encendido en sus labios? Es lo primero que va a hacer. Isaías se siente inmundo, dice, soy inmundo de labios. Y Dios no le dice, no exageres. Yo ya te cogí, ya te limpié. Por eso estás aquí. No, Dios sabe que lo está comisionando y que este hombre debe santificarse de veras. Y purifica sus labios de una manera dolorosa. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En el mundo tendréis aflicción. Se habla, hermanos, de un proceso doloroso, pero el hombre es purificado. Y dice, y tocando sobre él mi boca, y tocando con él, el 7 dice, mi boca dijo, he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa. Nosotros decimos, pasa carbón encendido. Queremos decir, yo lo entiendo y ustedes lo entienden, queremos decir, dame un mensaje pentecostal, dame un mensaje de fuego. Y no está mal. Pero aquí está diciendo que su culpa es quitada porque no se siente capaz, porque tiene miedo, porque se siente sucio delante de Dios. Y luego que él ya es purificado realmente, ahora sí, después que él es purificado, se escucha la otra parte de la visión donde dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el limpio, con sus labios hinchados, quemados, pero limpios, dice, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, ve. Alabado sea el nombre del Señor. Santificado sea su nombre. La oración, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, todos la conocemos. Y la primera petición es, santificado sea tu nombre. Santificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, este hombre pudo haber sido un hombre nervioso, asustado. Dice, hermano, pero tal vez Isaías era asustadizo. Podemos citar a Moisés. Cuando Dios habló, el pueblo se asustó. Cuando Dios habló, la gente se asustó.
la presencia, la santidad. Nadie podía estar de pie. Alejandro era un asesino de primera, un conquistador. Diógenes no le tiene miedo. ¿No me temes? No. ¿Sos malo? No, no soy malo. ¿Por qué te voy a temer? ¿Usted cree que Diógenes frente a Dios podrá decirle lo mismo? ¿Tendrá Diógenes el día del juicio, cuando dé cuentas, esos pantalones, como dicen, o esa capacidad de decirle, apártate que me está quitando el sol? Y que Dios le diga, no me temes, no necesita ni siquiera abrir su boca. Con solo el resplandor de su gloria, con solo ver su rostro, con solo estar en su presencia misma. Cuando el ángel vino a Daniel, hermano, era un ángel, sus rodillas fallaron y cayó al piso. Cuando los siervos del Señor recibieron las revelaciones de Dios y estuvieron cerca de su presencia, no pudieron estar de pie. No pudieron sostenerse ante la magnificencia y ante la santidad de Dios, porque reconocieron que son barro, su incapacidad. Alabado sea su nombre. Y mucha gente puede decir, bueno, eso eran manifestaciones del Antiguo Testamento. Pero hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 8, encontramos la pesca milagrosa. Jesús está enseñando y Pedro y los discípulos han estado tratando de pescar toda la noche y la mayoría conoce la historia. Y cuando el Señor les dice, boga mar adentro, y les da la orden que tiren las redes, atrapan gran cantidad de peces, como si todos los peces del mar de Galilea se hubieran peleado y todos se amotinaron tratando de que la red los pudiera capturar. No importaba morir con tal ser capturados por la barca donde está el Creador. Y las redes se rompían y tuvieron que levantar o llamar otra barca. Hermanos, Pedro y los discípulos eran pescadores de profesión. Pescaban por dinero. Amén. ¿Qué haríamos? ¿Cuánto dinero ganaron ese día? Pensemos un poco. ¿Quiénes son los mejores o de los mejores negociantes o financieros del mundo? Los judíos, hermano. Pedro era un judío. Pudo haber visto un gran negocio ahí. Decirle a Jesús, solo necesito que vengas una vez al mes, 20 minutos, y somos socios 50 y 50. Solo dime a dónde, y ya no. Estamos hablando de un pescador que pesca para ganar dinero. Ese día ganó mucho dinero. Pero él que dice, se quitaron las camisas y celebraron como un gol. Y dijeron, hoy pago mis deudas. Y abrazaron al Señor y le dijeron, Señor, has provisto. Ahora sí te sigo, porque me has llenado los bolsillos. Mi esposa se va a alegrar. Hoy le compraré a mi esposa ese vestido. Hoy invitaré a comer a mis amigos. Señor, tú necesitas estar con nosotros siempre en la barca y decirnos a qué lado.
Es más, te podemos dar el 60 solo por venir y de ahí te vas y continúas predicando. Acabas de llenar nuestros bolsillos. Esa fue la reacción de Pedro, hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Hermano, se llenó de temor frente a la santidad del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no se siente digno de estar cerca de Él. No ha visto serafines, no ha visto querubines, no ha visto tronos, solamente está viendo a un hombre ahí de pie. Y acaba de entender un milagro y le dice: apártate de mí, porque soy pecador. No quiero dinero, no quiero más peces, solo quiero que te apartes, porque no soy digno. Se parece al evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Igualito. Igualito. Ay, Señor, has sembrado hoy en nuestra barca y vas a cosechar. Y nosotros vamos a sembrar para cosechar más. Le dice Pedro: apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¡Ay de mí!, dice Isaías, porque soy muerto, porque mis ojos vieron a Dios. Pedro dice: ¡ay de mí! Acabo de ver a Dios. No está pensando en el dinero, ¿cuánto voy a ganar? Igual que a Isaías, Jesús le dice, no le dice: no seas tan dramático. No, pero le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Vengan en pos de mí, aprendan de mí. Y más adelante les dice: el que permanece en mí y yo en él. O sea, lo llama. Si se siente inmundo, pues debe seguirlo y debe permanecer en él y aprender de él. Hay un problema, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa frente a la santidad? Frente a un poder superior. Ustedes han considerado qué ocurre en la mente humana cuando hay envidia, cuando hay celo. ¿Por qué se suscitan los celos y las envidias? Tiene que ver con la inseguridad del ser humano. Cuando hay una persona con capacidades superiores frente a otra persona, se siente amenazado. Es tremendo ver eso. Está en nuestra naturaleza. Cuando ve a Dios, no sienten envidia, pero se siente amenazado por la superioridad. El ser humano tiene temor, no saben cómo manejar esto. Hay otro milagro también. Ese milagro ocurre también en una barca. Freud, el padre del psicoanálisis, decía que las personas buscaban a Dios porque era una invención a causa del temor por las cosas que el hombre no podía detener, como la naturaleza. Le tiene miedo a los fenómenos naturales. Y en parte es cierto de que le tenemos miedo a los fenómenos naturales. Volvemos a ver a estos pescadores en una barca y ellos
están en una tempestad. Jesús está dormido. Ellos están con un gran temor. No son pescadores aficionados, son pescadores experimentados. Y entonces se viene una tempestad. Y ellos despiertan a Jesús. Y Jesús sale y los reprende por la incredulidad y reprende los vientos. Y dice, enmudece. Y los discípulos que ya han pasado un tremendo susto, dice la palabra del Señor, que cuando vieron a Jesús haciendo eso, se llenaron de más temor todavía. Entonces, lo que dice Freud no es cierto. Estamos creados por Dios y tenemos intrínsecamente en nosotros el temor hacia Él, hacia lo santo. Hay un temor inexplicable en el ser humano sobre las cosas santas. Aún las personas, cuando no son cristianas y se llevan bien, y de repente aparece un cristiano en su club, ya sea de deporte o de lo que sea, no se sienten cómodos. Tienen que estar pidiendo perdón por su lenguaje. ¿A cuánto les ha pasado? Hay familiares, hay gente, y dice, ay, perdone, pastor. No, es que cuando está el pastor aquí, no me siento cómodo. Me da pena. Es por eso que los escribas y los fariseos tenían graves problemas al estar frente a Jesús, porque ellos eran el modelo de moralidad en Israel. Ellos eran los más capaces, los que más entendían, los que tenían mayor justicia delante del pueblo. Pero cuando aparece la santidad de Dios frente a ellos, están aquí, están en lo alto, son los que traducen las escrituras, copistas. Pero se sienten inseguros porque Dios dice, hasta el pueblo decía que Jesús les hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y ellos se sienten inseguros y no lo aceptan. Hermanos, chocarse frente a la santidad de Dios, entrar en la santidad de Dios, darnos cuenta que no somos capaces, darnos cuenta lo que somos delante de Él, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su amor para que Él nos capacite. Ahora veamos el contexto de Juan 3:16, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí es donde quiero llegar. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿A quién enviaré? Todos. Sí. ¿A qué vamos? ¿A qué nos llama Dios? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Vuelvo y repito lo que he dicho alguna vez aquí, o no sé cuántas veces. Pero amados, el Evangelio, ¿cómo catalogamos? ¿Cómo damos el reporte después de una campaña? Yo siempre he cuestionado eso. Siempre he cuestionado los reportes que los evangelistas dan en una campaña. Se salvaron 30 almas, 40 almas. Salimos a predicar a la calle. Hicimos esto. Dios lo bendiga. El Señor lo ama. Dios lo bendiga. El Señor lo ama. Dios lo bendiga. El Señor lo ama. Y le dimos un tratado. No estoy diciendo, hermanos, que eso no hay que hacerlo. Eso es lindo. Pero no cantemos victoria tan fácil. Mucha gente solo hace así y lo tira. Y nosotros repartimos 50 tratados, 50 almas para Cristo, 50 perlitas en mi corona. Yo no soporto eso. No sé, no me gusta cuando la gente dice, tengo una perla más en mi corona. Yo digo, ¿cómo sabe que esa gente se salvó? ¿Cómo sabe que ya se entregó a Cristo? Hermanos, la salvación no es decirle a una persona, ¿quiere ir al cielo? Sí, ¿cómo no voy a querer ir al cielo? Haga conmigo esta oración. Ay, ya sabemos la oración del pecador. Y la gente se va y le dice, usted es salvo. Y sacamos nuestro lápiz. ¿Quiere hacer una oración? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mis pecados, te acepto como mi Salvador y Señor. Y usted dice, hermano, pero eso ¿qué hay de malo? Si Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí andamos bien. Yo lo firmo ya. Y creyeres en tu corazón. ¿Cómo sabe usted que creyó esa gente de verdad? Hermanos, el arrepentimiento no es hacer una oración y repetir una oración y criticamos a la iglesia tradicional porque hace un montón de cosas, repeticiones. Nosotros decimos, bautizaron a un niño. ¿Cómo saben que ese niño lo estaba a la fuerza, lo salvó?
nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos también ese concepto bien liviano de lo que es encontrarse con su Salvador. Pablo no hizo una oración. Oró durante mucho tiempo el día que se convirtió, tanto así que Dios le dice a Ananías: ve, porque él ora. Pablo es un fariseo y tiene un montón de títulos y tiene conocimiento, pero cuando se enfrenta a la santidad de Dios, él ya no puede seguir haciendo la misión que él está haciendo, la misión de pureza, purificando, matando a los herejes. Él choca con la santidad de Dios y no cuestiona nada. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Y segundo le dice: ¿qué quieres que haga? Pero realmente se convirtió al Señor, se entregó a Cristo. Hermanos, tenemos que renovar el concepto del arrepentimiento en nosotros, y los que somos predicadores, y los evangelistas, y los pastores, y los maestros. Tenemos que mejorar el concepto de qué es entregarse a Cristo, qué es el arrepentimiento, qué es la santidad. No hay obra que podamos hacer, pero sí tiene que haber una entrega, tiene que haber un dolor por el pecado. No precisamente la gente tiene que llorar ahí en el momento. Pero y vuelvo y lo repito, es entrar por la puerta estrecha y es caminar el camino angosto. No solamente es hacer un reporte. Hermanos, nosotros puede que nos sentimos indignos, pero estoy seguro que todos aquí tenemos ese temor reverente a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? ¿Cuántos temen delante de su presencia? Hermanos, la santidad de Dios, la magnificencia de Dios no se puede soportar. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios resuelve el problema de Isaías, pero Dios resuelve el problema de Pedro, pero Dios resuelve el problema de Pablo, de la insuficiencia de él ante su santidad, la incapacidad de esta gente, y Dios resuelve nuestra incapacidad para estar en pie delante de él. Pero una cosa tenemos que dejar clara: no se le olvide de dónde Dios nos sacó. No se le olvide cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. No se nos olvide que según la justicia de Dios, porque Dios es justo, y el alma que pecare, esa morirá. Pero la justicia de Dios ha sido cargada sobre Jesús, y es por Cristo que nosotros podemos estar en pie. Si no es por Él, no. Si no es por Él, no. Santificado sea su nombre. Hermanos amados, estamos aquí y todos queremos servir al Señor. Y Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A predicar este evangelio, a llevar esta palabra con la autoridad del Señor. Y puede que nos sintamos incapaces, pero Dios nos capacita
pero Dios nos perdona en su misericordia. Pero tenemos que tener claro el evangelio de Jesucristo. El evangelio que dice Pablo. Y con esto quiero terminar. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ese es el evangelio. Si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo, hermanos, estudiemos. Pablo dice, este es el evangelio. ¿Qué implica? ¿Qué es? El evangelio es las buenas noticias. El evangelio es de que un Dios santo está molesto contra una generación de personas que pecan por pecar y se deleitan en el pecado y merecen la muerte. Pero Dios, que los ama, envía a su Hijo para que vengan a Él. Pero la gente no quiere, porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Y nosotros que nos apuntamos y decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, cuando sea, donde sea, yo voy, yo quiero estar ahí. Démonos cuenta que la gente va a tener resistencia hacia la santidad de Dios, que vamos a encontrar que la gente tiene temor de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, y por eso cuando le decimos, ¿quieres aceptar a Cristo? Dice, lo voy a pensar. Dice, otro día, y tienen sus frases, y dice, a Cristo lo acepté desde que me bauticé. Pero tenemos que tener claro que si decimos, heme aquí, envíame a mí, tenemos que consagrarnos, tenemos que saber que la gente tiene trauma con la santidad y que la presencia misma de Jesucristo repele muchas veces a la gente que no quiere que sus obras sean puestas en luz. Y eso es lo que nosotros debemos entender frente al rechazo en el evangelismo. Amén. Que la santidad de Dios le da temor al hombre. Y aunque sean blasfemos, pero puede ser que alguien blasfeme frente a un mensaje que nosotros le llevamos. Pero estoy seguro que frente a la presencia de Dios no tendrán ese mismo valor. No podrán estar de pie, pero eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que nosotros queremos. Sino que Dios no, porque Dios no vino, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y nosotros debemos entender eso. Henos aquí estamos. Y puede ser que alguno se sienta inmundo, o muchos digan, hermano, yo anhelo, yo deseo, yo quiero, yo quisiera decir, heme aquí, envíame a mí, pero hermano, yo me siento inmundo, yo no me siento capaz, yo no me siento limpio. Hubo una abuela cariñosa que invitó a sus nietos a pasar el fin de semana con ella en su granja. La abuela tenía muchos animales y los niños, sus nietos, era una niña y un niño. Y estos niños vienen a pasar el fin de semana con su abuela. Ellos vienen de la ciudad. Uno de los primos del niño de la granja, de ahí en la granja, le regala una Honda. Este niño tiene toda clase de juguetes.
electrónicos en la ciudad, pero él está fascinado con su onda. Y anda practicando, pegándole a las hojas. Anda pegándole a todo, como dice, ahora sí literal, como niño con juguete nuevo. Y este niño, en una de sus travesuras o de sus piedras, le da por apuntarle a un tremendo ganso blanco que su abuela tiene. Y no es tan experimentado con su onda, pero le pega al ganso certeramente y el ganso muere. La abuela está lejos, la abuela no se da cuenta. Pero hermanos, la hermana ve eso, el ganso es enterrado y la hermana del niño está chantajeándolo el resto de sus vacaciones y le dice y le pide cosas. Y él tiene que ceder por el chantaje porque ella le dice, le diré a la abuela lo que hiciste con el ganso. Y siempre que hace algo y que ella quiere cualquier cosa de él, si a ella la mandan a lavar los platos, ella le dice, ¿tú los vas a lavar? Él dice, no, te dijeron a ti. Él dice, acuérdate del ganso. Le digo a la abuela y él, ok, yo te lo lavo, cállate. ¿Me vas a dar parte de tu comida? Dice, no, ¿por qué? Acuérdate del ganso. Y así la historia. Y un día el niño se cansa y cuando está solo con su abuela empieza a llorar y dice, abuela, yo tengo algo que resolver contigo. Yo tengo algo que yo quiero contarte. Y llora y le dice, de veras lo siento, fue un accidente, abuela. Aquí está con lo que hice, y agarra la onda y le dice, abuela, perdóname, maté a tu ganso. Yo estoy culpable, he sufrido estos días. Enterré tu ganso en el patio de atrás. Y la abuela lo reprende, pero lo abraza y no lo aborrece. Más bien le dice, ya compraremos otro. No estuvo bien lo que hiciste, pero te perdono. Y el niño resuelve su situación, su pecado oculto. Y ahora la niña es llamada. Esta vez a él le toca lavar los platos y a ella le toca trapear. Y el niño lava los platos y la niña le dice, te toca trapear. Él dice, acabo de lavar los platos. Le dice, a vos te toca trapear. Acuérdate del ganso. Ahí está el trapeador. Y el niño le dice, yo ya resolví eso. Yo ya confesé mis pecados. Yo ya me arrepentí. Tú ya no me puedes sobornar. Pongámonos en pie, mis amados. ¿A quién enviaré? ¿A quién